Saludos, estimados participantes de este diplomado en Gerencia Estratégica y Arquitectura Organizacional. El primer módulo es denominado Direccionamiento Organizacional y consta de tres unidades. La primera unidad es llamada la organización, el gerente y la administración. Cuando uno asume el discurso de la gerencia, que tiene que ver con un discurso humano, instalado, por supuesto, si lo vemos como ciencias gerenciales, instalado en las ciencias sociales, eh, es pertinente hacer siempre una contextualización. Siempre nos preocupamos sobre las estrategias, cómo hacer las cosas, pero sin una visión clara de qué es lo que queremos hacer. De allí hay unas suertes de interrogantes o lo que hemos llamado también inquietudes existenciales sobre el individuo y la organización. Es importante, es fundamental preguntarse desde cuál concepción de mundo estamos abordando el fenómeno de la gerencia y el liderazgo. ¿Cuáles son esas competencias en el ser, en el hacer, en el conocer, en el convivir, para que los procesos gerenciales fluyan en la organización? Creo que nos podemos dar cuenta que básicamente estamos hablando de un problema de orden ético más que simplemente instrumental operativo. Interrogantes como para qué momento histórico desarrollamos nuestra acción gerencial, una sociedad digitalizada, una sociedad que es permeada por la presencia de las redes sociales, lo que nos viene a definir una suerte de modelo gerencial que debe responder a estos tiempos. Eh, Imposible construir ese futuro, ¿verdad? Sin ninguna estrategia en ese sentido, es decir, sin ni siquiera planificar el hecho gerencial. En otras palabras, ¿para dónde vamos? ¿Cuál es la sociedad de hombres y mujeres que anhelamos? Toda acción eh, concebida en una organización, en una institución, en una empresa, en alguna comunidad, cualquier otra forma de organización la cual podamos asumir, nos debemos dar cuenta eh, que es importante estar claro en cuanto a esos anhelos, hacia dónde vamos, ¿verdad? Eh, Considero que hay una suerte de retos para las organizaciones que pasan por tener clara una concepción de mundo para entonces atreverse a hablar de ese gerente, de ese nuevo líder, en otras palabras, de ese ser social. Porque cuando hablamos de un gerente de una empresa, cualquier otra organización, estamos hablando de un ser social, ya sea en este caso en el sector público o en el sector privado, esa concepción de mundo que atienda a una necesidad de construir nuevas realidades, nuevas soluciones, nuevas reflexiones. Eh, es decir, podríamos estar hablando de una suerte de ser colectivo. Hay varias dimensiones en esa concepción de mundo que queramos asumir, que no puede ser restringida, una concepción de mundo que tiene que ser construida por todos, eh, que es la parte del ser, es decir, del individuo, y su interacción con la realidad. Tiene que ver con el conocimiento que deviene con esa interacción con la realidad, ya sea visto en el contexto de tomas de decisiones, de reflexiones, de asunción de valores y por supuesto del cómo hacer las cosas. Esto tiene que ver con las estrategias, qué tipo de toma de decisión tenemos que asumir, indicadores y elementos de gestión. Y esto es muy propio de un discurso científico, de la ciencia gerencial. Cuando hablamos de gerencia estamos hablando de ciencia y cuando estamos hablando de ciencia estamos hablando de un discurso científico. Hay una manera de hacer las cosas en atención a un ser, en atención a una realidad, en atención a un conocimiento, por supuesto, y a un cómo hacer las cosas. Me permito textualmente leer lo que en mi caso es mi criterio de cómo asumir el fenómeno de la gerencia. Pensamos que se puede considerar como una manera de viabilizar procesos organizacionales más fluidamente para obtener
estadios de productividad estables sobre la base de formulación de estrategias, asunción tecnológica, valores compartidos y niveles de calidad en atención a un momento histórico en particular y a una cultura organizacional existente o por construir. Esto es importante que desagreguemos en esa visión conceptual personal que tenemos, cuáles son esos elementos fundamentales. El hecho de viabilizar los procesos, el hecho de asumir momentos de productividad que sean sostenibles en el tiempo, ¿verdad? El formular las estrategias en atención a una planificación, responder a un momento histórico y servir ese camino, poner las bases para poder construir o consolidar la cultura organizacional que se pueda tener. Por otra parte, hay una noción de universalidad que no podemos perder, ¿verdad? Lo que se requiere, como así lo decimos y lo pensamos, es una gerencia estratégica con un estilo o estética gerencial asertiva, es una suerte de contexto transmoderno, eh, estéticamente intuitivo y asertivamente prospectivo. Cuando hablamos, por ejemplo, de entropía, estamos hablando de una parálisis en todos los sentidos en una organización. Entonces, esos eventuales niveles de entropía debemos revertirlos porque no pueden ser estáticos. Cuando pretendemos también dar respuesta a través o a partir de una globalidad comunicacional. Entonces, es allí donde realmente nosotros, repito, no podemos perder la noción de universalidad de lo que estamos haciendo y particularmente del hecho gerencial, ya sea por parte del gerente o por parte del líder. Esto, por supuesto, nos hace pensar en los estilos, en las maneras de gerenciar, cómo asumir realmente esas visiones de mundo. Por ejemplo, hablamos de un estilo gerencial autocrático, el típico sabio que todo lo sabe, no escucha a su entorno, eh, quizás muy inteligente, pero poco sabio, ¿no? No es lo mismo la inteligencia que la sabiduría. El gerente burocrático que está pegado a las normas, el típico, me disculpan la expresión muy coloquial, el típico leguleyo. Una cosa es lo que está en la norma y otra cosa es la flexibilidad en la misma, porque estamos hablando de la gerencia inscrita en las ciencias sociales, que son ciencias relativas. Recuérdense que estamos interactuando con seres humanos. Eh, el otro extremo, ser complaciente. Todo lo que pueda ocurrir, bueno, ocurre y ya, las cosas mejorarán mañana. Es decir, el norte de la planificación pareciera que no lo tenemos claro. El gerente que es estratégico, el planifica, el que se adapta a situaciones, que es flexible cuando debe serlo, el que respeta las diferencias individuales. Y por nuestra parte hemos agregado a esa gerencia estratégica un atributo que consideramos muy importante, el atributo de ser gerentes facultativos. ¿Qué significa esto? Significa que el gerente facultativo y por supuesto el líder facultativo forma, no simplemente delega. Yo puedo delegar funciones, puedo delegar responsabilidades, pero a quien se las delego no está formado para asumirlas. En cambio, un gerente facultativo no solamente delega, sino que también forma, es decir, no se hace imprescindible en la organización. Ha ocurrido, y ustedes lo habrán vivido, de personas que son claves en la organización que cuando no están en la misma, pareciera que se entra en una suerte de caos o desastre organizacional. Pero para esto es muy importante tener claro el valor de la comunicación en el discurso gerencial, el valor de la palabra. Esto puede sonar un poco filosófico, inclusive abstracto, pero tenemos que de alguna manera abstraernos de lo que ha sido nuestra realidad cotidiana. ¿Cuál es el valor que le damos a la palabra en ese discurso gerencial? Y qué es eso? En términos de desarrollar la competencia comunicativa de la palabra, asumir un consenso, una visión de consenso entre las partes en conflicto, si ese fuera el caso, la tolerancia,
la mediación de los conflictos que puedan surgir, la intersubjetividad compartida, ¿qué es eso? De alguna manera nosotros, cada uno de nosotros, valga la redundancia, tenemos una manera de ver las cosas. Es decir, somos proclives a desarrollar nuestra propia subjetividad, pero esa subjetividad muy particular, muy individual, tiene que estar al servicio de un colectivo. Entonces, ¿cómo usted y yo o cómo ustedes y nosotros compartimos esa subjetividad? De allí que hablemos de la intersubjetividad, una manera de aproximarse a la realidad, pero de una forma consensuada. Y por supuesto, en ese contexto, tenemos que estar claros cuál es la concepción de mundo que emerge y cómo comparto con el otro mi concepción de mundo, cómo compartimos entre todos nuestras respectivas concepciones de mundo. Es interesante leer a los filósofos de la palabra, a los teóricos de la comunicación, en cuanto al sentido de lo que es el discurso humano. Me permito leer textualmente algunos elementos de orden filosófico, teórico, en cuanto al valor de la palabra en el mundo de la gerencia. Si hacemos la transferencia, por supuesto. Tenemos un pensamiento de André Breton, el cual nos expresa que el pensamiento y la palabra son sinónimos. Alguien podría decir, así como pensamos, así hablamos. Háblame para que yo te conozca. Séneca. Hay que reivindicar el valor de la palabra, poderosa herramienta que puede cambiar nuestro mundo. La ciencia moderna aún no ha producido un medicamento tranquilizador tan eficaz como lo son unas pocas palabras bondadosas. Ideas del conocido científico de la psicología moderna, Sigmund Freud. Eh, es interesante pasearse por estas ideas. Es como el educador que pretende a fuerza de sanciones que los alumnos le hagan caso, que sus discípulos hagan lo que tienen que hacer, que muy coloquialmente se porten muy bien y no sea un foco de problemas. O el típico caso de nuestra familia, el muchacho rebelde que pretendemos pegarle quizás o agredirlo verbalmente. Está más que comprobado que no vamos a producir cambios de conductas ni vamos a producir cambios de acciones o de actitud con estos métodos. Igualmente es en el mundo de la gerencia. ¿Cómo interactuamos con el otro? Es muy fácil bajar un memorando para sancionar. Es muy difícil llamar al otro y consensuar. Vamos a hablar. Vamos a ver cómo solucionamos esto entre tú y yo. Me permito humildemente seguir expresando mi visión de la gerencia cuando manifiesto que ella tiene sus propios códigos lingüísticos. El gerente los integra a través de la palabra o del diálogo vigoroso. Y esto le otorga un poder. Obviamente un poder que tiene que ser muy bien administrado. Hay eh, una postura muy interesante de Bourdieu y Wacken, en la cual dice que todo intercambio lingüístico contiene la potencialidad de un acto de poder, más aún cuando involucra a agentes que ocupan posiciones asimétricas. La típica posición del gerente o del subordinado, o del jefe y el subalterno. ¿Cómo administramos ese poder que realmente tenemos? ¿Cómo administra usted el poder que tiene cuando está al frente de una unidad, al frente de un departamento? Es interesante hacerse esas interrogantes y reflexiones, por supuesto, porque en esa medida va a depender su acción gerencial. La palabra es colectiva porque une a los individuos en el diálogo común. En ella, cada uno encuentra el mundo, sus cosas, sus poderes, y lo transmite al otro, que nos informa sobre la manera de pensar, de decir, de actuar. La palabra tiene un significado colectivo e implica una relación social. Ideas del doctor Zambrano Leal. Entonces, cuando vemos el valor la palabra, el valor de la comunicación en general, en el mundo de la gerencia,
nos lleva también al hecho prácticamente existencial, cotidiano del conflicto humano. Muchas veces vemos el conflicto como un problema y no necesariamente es un problema. El conflicto en muchos casos nos hace crecer, nos hace visualizar cosas que quizás no veíamos para tomar las decisiones más acertadas. Como decimos, es un proceso normal de la naturaleza humana, no es algo negativo per se, es un desencuentro de diversas posturas ante la vida, la asunción de diferentes estrategias mediacionales dialógicas para el acuerdo y el consenso. Esto es importante cuando se visualiza tal conflicto, es decir, cómo superarlo para poder avanzar entre todos. ¿Cómo hacemos para repensar y rehacer nuestras cosmovisiones, nuestros modelos mentales, nuestros paradigmas, ¿verdad? Según Mejía, debe evitarse que la parte más poderosa, desde su forma de ejercer el poder, produzca dominación y negación del mundo del otro. Cómo el presidente de una empresa interactúa con los trabajadores, ya sea de nómina mayor o los trabajadores de nómina menor, si esa fuera pues la descripción de la organización, del organigrama como tal. Esto también nos lleva, estos conflictos, a lo que es la negociación. Es decir, en otras palabras, cómo negociar el conflicto. Eh, la negociación nos hace de alguna manera, según el colombiano, el doctor Blekman, llevar a unas cuantas tomas de decisiones y a considerar cómo hacer las cosas. Es importante para Blekman, por ejemplo, desarrollar competencias comunicativas, distinguir entre quién habla y el conflicto. Muchas veces el problema que tenemos, por no decir que el conflicto, es con la persona, más no con el conflicto per se. ¿Qué fue lo que originó realmente el conflicto? Eh, Muchas veces interactuamos con nuestros pares académicos, con nuestros pares organizacionales, con nuestros compañeros de trabajo. Es posible que no me caiga muy bien, pero reconozco que tienes razón en su planteamiento. Pero cuando no hay distinción entre la persona y el conflicto, pareciera que las posibilidades de negociación se hacen más distantes. Focalizarse en las inquietudes, intereses y alejarse de la posición, de la postura. Yo puedo tener una postura muy personal, quizás inquebrantable, pero debo alejarme de ella. Tengo que escuchar al otro. Crear las opciones, ¿verdad? Quizás a través de los consensos que podamos llevar, buscar criterios objetivos y subjetivos, más que posiciones. Una cosa es lo que debería ser y otra cosa es lo que es. Debe haber una balanza. El mundo no es solamente razón ni solamente emociones. De allí que hablemos de la gerencia de la razón y de las emociones. El mundo no es blanco y negro. El mundo también tiene muchos grises, por supuesto que sí. Por supuesto que todas estas tentativas comunicacionales, de interacción con el otro, de valorar la organización y sus individuos, de asumir la gerencia como un elemento humano, eh, debe tener un fin, teleológicamente hablando, y es procurar la calidad y, más allá de la calidad, la excelencia organizacional. Eh, Se dice muy fácil, no es sencillo, pero en este mundo que muchas veces se nos presenta de manera dicotómica o blanco-negro, ante la inquietud de transformar, de mejorar, de cambiar, hay una resistencia. Entre la virtud de trascender, de ir más allá de lo que estamos viendo, hay una suerte de fragmentación en lo que queremos. No estamos claros muchas veces hacia dónde vamos. Muchas veces, por supuesto, si no sabemos hacia dónde vamos, ¿cómo vamos a planificar ese camino? Entonces, de allí que nosotros visualicemos lo que sería la construcción de esa calidad, la cual es parte de nuestros anhelos personales. Nos daremos cuenta que siempre ha habido un interés de hacer las cosas bien en líneas generales, ya sea por parte de una alta gerencia o de un sector de la alta gerencia,
por parte de los subalternos, por parte de los miembros que conforman a la organización. Eh, y vamos a ver un poco lo que hemos llamado la línea del tiempo en la gerencia. Independientemente de los enfoques gerenciales que se han gestado en el tiempo y que hoy estemos hablando de redes sociales, el fin sigue siendo el mismo. Las maneras de procurar ese fin prácticamente son las mismas. Por supuesto, ya consolidadas con nuevos conocimientos, con nuevas posturas, con nuevas formas de ver las cosas. Eh, ese manejo, la desconstrucción de la calidad es importante, ha sido muy importante a través del tiempo. En algún momento histórico, cuando se empieza a hablar de la calidad organizacional, de la calidad empresarial, se hablaba de unos cuantos requerimientos, de unos cuantos atributos gerenciales que tienen que ver con el mejoramiento continuo, la atención al cliente, el control del proceso, una formulación clara y precisa de lo que debe ser la misión, visión y valores, una suerte de modelaje corporativo, el hecho de cuidar los costos y la estandarización de los procesos, por una parte. Qué interesante es continuar escudriñando la noción de calidad en el tiempo. La visión de Deming, del famoso conocido gurú de la calidad total, en algún momento histórico, él expresaba que todos debían participar en los procesos. Entendido los procesos tales como de planificación, de diseño, de investigación, de relaciones laborales, de los niveles de mercadeo, de la asunción del mercadeo. Juran expresaba que el liderazgo es la clave de la calidad de una organización y de su producción. Por otra parte, Philip Crosby expresaba que la calidad de las relaciones humanas son las bases sobre las cuales se edifica el éxito de las empresas. La calidad debe procurarse, no controlarse, tener una visión de familia, de pertenencia e internalización de valores. James Harrington expresaba que ya no basta con ser bueno, sino que hay que ser mejor. Satisfacción del cliente sobre el producto. Cuando uno escucha estas visiones que se han venido gestando y construyendo a través de décadas de historia, uno se pregunta, ¿es que estas ideas están fuera de orden? ¿Es que estas ideas están fuera del contexto histórico que estamos viviendo? Diríamos quizás peyorativamente, son antiguas. Entonces, hay un acervo cultural en cuanto al discurso gerencial, el cual no podemos desdeñar. En todo caso, asumirlo como una suerte de modelaje para nosotros construir nuestro propio discurso gerencial. El venezolano Víctor Guedes expresaba en algún momento que hay ciertos riesgos, por supuesto, como en toda empresa humana, para tratar de procurar la calidad. Y él decía que en muchos casos había muy poca capacitación. Si hay poca capacitación, diríamos, es muy posible que haya poca sensibilidad ante el hecho gerencial de hacer las cosas bien, como diríamos también en nuestra cotidianidad, en el cual todos debemos remar hacia el mismo lugar. Lamentablemente hay una suerte de disonancia cognitiva, según sus palabras, entre lo que pensamos y lo que hacemos. Mucha rigidez, pecamos en cuantificar una realidad, todo es número, todo es un valor numérico. Eh, a veces pecamos también de ser extremadamente prácticos u operativos. Eh, Tendemos a ser esnovistas, es decir, hay una suerte de moda, seguimos la moda, no maduramos lo que estamos haciendo y empezamos a tener una suerte de acción muy poco asertiva en términos de eh, revertir la situación actual de conflicto que podamos estar afrontando. El dogmatismo, estar siempre muy apegado a la norma, al manual, lo que también diríamos de forma peyorativa, el ser manualesco, ¿no?
Entonces, si estamos procurando la calidad y no observamos este tipo de conducta y actitud, eh, creo que el camino va a ser muy cuesta arriba. Eh, También tenemos las visiones de excelencia compartidas por Thomas Peters y Robert Waterman, en los cuales, entre otras cosas, se habla de la importancia de acercarse al cliente, de tener autonomía, de labrar ese espíritu organizacional, de la importancia de los valores en nuestra gestión gerencial, el dominio de lo que estamos haciendo, de manejarse entre la derecha y la izquierda, como diríamos, entre la diestra y siniestra. Y es un poco lo que hemos estado sosteniendo, que estamos viviendo tiempos de relatividades. ¿Qué quiere decir eso? Hasta en las ciencias duras, en las ciencias exactas, en las ciencias físicas, hay una relatividad que de alguna manera me hace asumir una concepción de mundo que me puede dar resultados en este momento histórico, pero que mañana, en ese cambio paradigmático, tengo que asumir otras concepciones de mundo. Entonces, nada es absoluto, todo es relativo, es una concepción que inclusive viene de las ciencias duras a partir de Albert Einstein. Cuando Albert Einstein sostiene la relatividad en su teoría física, sostiene de alguna manera un constructo filosófico y teórico muy importante que empieza a permear en un antes y un después la historia de la productividad intelectual, de la productividad académica, de la productividad social de la humanidad. Tenemos también las visiones de la reingeniería, sostenidas por Michael Hammer y James Champy, la cual, bueno, son asunciones radicales, ¿no? Pareciera que todo hay que cambiarlo, todo hay que derrumbarlo, todo hay que desintegrarlo para tener una nueva organización. Si queremos, como expresan ellos, tener mejores espectaculares. Es muy posible que en algunos casos esto haya sido necesario, pero por supuesto esto conlleva a riesgo, ¿no? Eh, las creencias muy samaritanas, por cierto, de que los clientes son los que pagan nuestros salarios, eso nos retrotrae a la idea de que nos debemos a ellos, el cliente tiene la razón. Todo oficio es esencial, ¿no? En una estructura organizativa, el que gerencia, el que de alguna manera planifica, el que hace, el que limpia, el que atiende los teléfonos como recepcionista. Y todos debemos compartir esa responsabilidad si estamos hablando de un equipo. Por una razón muy sencilla, la incertidumbre del mañana. Nadie lo conoce. Entonces, prospectivamente hablando, esa noción de mañana, de futuro, visionariamente hablando, tenemos que construirla y aparte de construirla, tenemos que estar preparados para ello. La famosa visión de la quinta disciplina de Peter Senge, eh, la cual nos lleva a cinco elementos importantes en cuanto a lo que es la gestión del conocimiento, en cuanto a lo que es el mundo de la gerencia. El dominio personal, que no es otra cosa que tener el conocimiento. Los modelos mentales, la importancia de cuáles son nuestras concepciones del mundo, cuando tenemos diferencias, por ejemplo, en nuestras religiones, nuestras visiones políticas, cómo consensuar, porque todos evidentemente no somos iguales. ¿Cuál es ese paradigma? ¿Cuál es ese espectro de valores que cada uno de nosotros maneja? Compartir nuestras visiones, la importancia del aprendizaje en equipo y tener una visión que Senge llama del pensamiento sistémico, yo llamaría una visión de mundo organizado. ¿Cómo organizamos mentalmente nuestro mundo? ¿Cómo organizamos mentalmente nuestra organización a la cual decimos declarar pertenencia y ser parte de su cultura organizacional? Eh, Hay unas pinceladas que también en esta visión y construcción histórica de lo que es la calidad y la excelencia organizacional, siempre va a ser pertinente presentarla, aun cuando va a ser desarrollada con amplitud en otros módulos, que es la gerencia estratégica, vista como visión, como enfoque, como modelo.
que de alguna manera sigue gravitando en nuestro discurso gerencial actual. Es tener esa visión de pensamiento estratégico clara, que valga la redundancia, es asumir nuestra misión, nuestra visión, nuestros valores organizacionales, ¿verdad? Interpretados o traducidos en objetivos, metas, estrategias, en acciones. El pensamiento sistémico, hay una suerte de insumos en ese sistema, hay unos procesos que tienen que desarrollarse y por supuesto hay una salida, que en este caso son los productos, ya sea de bienes o de servicios. Y por supuesto algo que no debemos perder de vista, que es el trabajo en equipo. Y eso, por supuesto, nos los da, nos los brinda esa visión clara que hemos construido a través de nuestra cultura organizacional. De allí que se hable pues, de una gerencia transformacional, de una gerencia meritocrática, transaccional, creativa, eh, en tipos de liderazgo, los cuales estaremos abordando en la próxima unidad. Después de haberse paseado por estos elementos de orden filosófico, conceptuales, prospectivos. Esto nos sugiere, y en lo personal siempre me ha sugerido, una suerte también de necesidad de formular un diseño organizacional de un plan de excelencia. Es decir, cómo vemos ese horizonte, qué debemos hacer. Independientemente de todas estas teorías en la gerencia que puedan coexistir de las visiones educativas que podamos tener sobre el hecho gerencial, sobre el hecho organizacional, cómo asumir esa arquitectura de la organización, cómo construirla en el tiempo. Entonces, de allí que hablemos de una suerte de un plan de excelencia que debemos formular. En lo sucesivo, ustedes, como ya también lo hemos expresado, tienen en el apartado la unidad número 1 en este entorno virtual de aprendizaje, una suerte de videos, artículos científicos, libros digitales con los cuales podremos interactuar de una manera muy proactiva y sinérgica en estos espacios virtuales. Gracias y que sigan labrando ese éxito en la prosecución de esta unidad número 1 y en general del diplomado o gerencia estratégica y arquitectura organizacional. Gracias.